Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 26 y estaremos leyendo los versículos desde el 14 hasta el 16 bajo el título Judas ofrece entregar a Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por darme nuevamente la oportunidad, Señor, de compartir la palabra tuya, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas que me ven, que me escuchan. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu presencia, Dios mío, esté con nosotros, que tú pongas palabras en mi boca, Señor, para predicar el mensaje que tú nos quieres dar hoy a través de estas escrituras. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Gloria a Dios. Bueno, y aquí vemos, si recordamos en el capítulo pasado, estuvimos hablando de que Jesús fue ungido en Betania por esta mujer que es María, la hermana de Lázaro y hermana de Marta. Y recordemos que ella derramó sobre Jesús un perfume de gran precio y este acto de adoración tan lindo despertó determinados sentimientos malos en algunas personas, y en uno de los que esta situación despertó un sentimiento malo fue precisamente en este discípulo, en Judas Iscariote, el cual Jesús sabía desde un inicio que lo iba a traicionar. A Judas Iscariote no le gustó que se fuera derramado todo ese perfume, sino que él quería que fuera vendido y dado el dinero a los pobres según él, pero en realidad lo que quería él era tomar una parte del dinero. Es decir, que Judas Iscariote, la Biblia nos dice que él era el que llevaba la bolsa, el que administraba las finanzas del grupo de los discípulos que estaba con Jesús, y él en todo siempre estaba viendo una oportunidad de obtener una ganancia, de obtener un provecho económico, y evidentemente esto se le quedó en el corazón y le fue frustrado ese deseo que él tenía de obtener esa ganancia a través de ese perfume que María derramó sobre Jesús. Y a raíz de esto dice que después de esto, entonces Judas Iscariote hizo algo. Al él no poder ver complacido su anhelo, su deseo de obtener esta ganancia, pues entonces él tuvo la necesidad de hacer algo que de alguna manera le trajera satisfacción a ese deseo carnal de tener un provecho económico, un deseo que evidentemente se lo puso el mismísimo Satanás. Es decir, que evidentemente este acto de adoración que tuvo María desató en Judas el deseo de entregar a Jesús. Fue como la última gota que rellenó la copa de la ambición, de la codicia y de la frustración que tenía Judas en su interior, y también fue lo que le desencadenó ese impulso que Satanás le venía poniendo, esa envidia hacia Jesús. Qué importante es estudiar la Biblia en secuencia y ver cómo un evento va dando lugar a otro. A veces leemos la Biblia así como pedazos aislados y no nos llevamos la idea completa, pero cuando la estudiamos así como la estamos estudiando en este programa, pues vamos a obtener mucho más beneficio de ella, porque vemos cómo las cosas y los eventos que van sucediendo van desencadenando los próximos eventos. Entonces, cuando salió de allí, de ese lugar, ya cuando vio que ocurrió aquel acto de adoración, fue a ver a los fariseos. ¿Por qué? Porque él sabía que los fariseos querían
matar a Jesús. Estaban buscando la manera de matarlo, habíamos visto anteriormente, pero no sabían cómo hacerlo sin que se despertara alboroto. No querían hacerlo de una manera pública y evidentemente Judas Iscariote estaba luchando con esa tentación que Satanás ya le estaba poniendo en su corazón. Él entendía que Jesús era el Cristo, él había estado presente, había visto todos los milagros que hizo Jesús a lo largo de su ministerio y para él evidentemente era una lucha difícil. Sin embargo, la parte pecaminosa, la parte oscura que había en su corazón, el pecado que había en su corazón, estaba ganando terreno y ganando terreno precisamente por este problema que Judas Iscariote tenía con el dinero. Por eso la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, que este amor que Judas le tenía al dinero era su debilidad. Y a través de esa debilidad fue que Satanás pudo obrar en él, que Satanás pudo entrar en él y pudo poner cosas malas en su corazón, pudo poner celos, envidias y hasta homicidio, hasta el deseo de entregar a Jesús, de traicionar a su maestro. Qué peligroso es cuando tenemos una debilidad. Una gran mayoría de las veces tiene que ver con una autosatisfacción carnal y en un % muy alto tiene que ver con dinero. Muchas veces sucede que cuando los detectives están estudiando algún crimen, dicen sigue el rastro del dinero. El rastro que deja el dinero casi siempre conduce al criminal porque la mayoría de los actos malos que se cometen en nuestra sociedad se cometen por dinero. De hecho, la explotación de la naturaleza, la contaminación, casi todo lo malo que vamos a encontrar en nuestra sociedad, la prostitución, la drogadicción, la estafa, el soborno, la corrupción, todos los males de la sociedad prácticamente tienen que ver con el tema del dinero, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Es el vínculo sobre el cual se monta Satanás para poder lograr sus planes malvados. Por eso tenemos que estar constantemente revisando nuestro corazón y viendo cuál es nuestra posición hacia el dinero, hasta qué punto estamos dispuestos a hacer algo para obtener provecho económico. ¿Acaso estamos viendo en todas las cosas una oportunidad de ganar dinero? Eso es un poco peligroso. Es bueno que seamos hábiles con los negocios, es bueno que proveamos para nuestros hogares, pero mucho cuidado, no sea que el amor al dinero nos pueda producir cosas malas o una plataforma para que el enemigo pueda obrar en nuestros corazones, como le pasó en este caso a Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote fue a ver a los sacerdotes y les ofreció voluntariamente entregar a Jesús. Quiere decir que no fue que ellos lo fueron a buscar a él para proponerle ese plan. Recordemos que ellos estaban rompiendo la cabeza en casa del sumo sacerdote buscando de qué manera podían matar a Jesús, pero a ellos no se les había ocurrido que uno de los discípulos de Jesús iba a querer entregarle. Sin embargo, Satanás, que es el padre de toda maldad y de toda mentira, había preparado este plan malévolo y perverso que llevaba consigo una traición y una herida directamente hacia el corazón de Jesús con respecto a su discípulo Judas Iscariote, aunque ya Jesús estaba preparado porque el Espíritu Santo ya le había revelado que uno de los que estaba con él le iría a entregar, cosa que no hacía que fuera menos doloroso, pero de alguna manera ayudaba a proteger el corazón ante un evento como este. Y entonces Judas Iscariote fue con esta tentación, con este deseo de entregar a Jesús, pero entregarlo a cambio de algo, a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, vemos una cosa curiosa y es que a Judas Iscariote no se le ocurrió ponerle precio a Jesús. Él tenía la tentación de entregarlo, ya el enemigo había puesto ese deseo, pero él no sabía qué precio le iba a poner a Jesús. Y él mismo le preguntó a los sacerdotes qué precio le iban a dar, cuánto le darían ellos por entregar a Jesús. Y ellos,
convinieron en darle 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. ¿Y por qué 30 piezas de plata? Cuando estudiamos en la Biblia vemos referencia 2 veces a esta cantidad de dinero. La primera vez la vemos en el libro de Éxodo capítulo 21 verso 32. Allí vemos que Dios le da orientaciones a Moisés y al pueblo de Israel acerca de las leyes que tenían que ver con los amos y los dueños en esa porción de las escrituras, y estaban hablando acerca de lo que sucedía cuando un buey acorneaba a una persona, y se daban distintos tipos de orientaciones según fuera el caso. Tal era así que si el buey acorneaba a una persona o al hijo de una persona, incluso el dueño del buey podría sufrir muerte o tendría que pagar un rescate que fuera establecido por la víctima o por el doliente en el caso de un asesinato. Y entonces dice en este versículo 32 que si el buey acorneare a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey debería pagar 30 piezas de plata al amo. Es decir, en otras palabras, que 30 piezas de plata era el precio de un esclavo en el pueblo de Israel. Al ponerle este precio estaban comparando a Jesús con un esclavo. ¿Hasta qué punto se humilló nuestro Señor Jesucristo, que se hizo como un esclavo por amor a nosotros? Y también la otra referencia que se nos hace en la palabra de Dios acerca de las 30 piezas de plata está en el libro de Zacarías capítulo 11, y en este caso sí me gustaría leerlo directamente de la Biblia. En el versículo 12 del capítulo 11 del libro de Zacarías dice así la palabra del Señor: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Gloria a Dios. Es decir, que Zacarías, que era pastor de ovejas en aquel tiempo, estaba teniendo una confrontación con los pastores malvados del pueblo de Israel. Ese pasaje en Zacarías capítulo 11 tiene que ver con un regaño que Dios le da a los pastores malvados, que simbolizaban los sacerdotes y los líderes perversos que pastoreaban incorrectamente al pueblo. Y entonces Zacarías le pide un salario si se lo quisieran dar, y ellos le ponen precio. Estos pastores malos le ponen un precio, y el precio que le ponen es 30 piezas de plata. Y evidentemente esto es algo totalmente profético. Ya Zacarías estaba profetizando lo que se iba a hacer con Jesús años después, ya que precisamente fueron estos pastores malvados, estos sacerdotes perversos, los que le pusieron el precio de 30 piezas de plata a Jesús, precio de un esclavo, precio despreciable. Fue el valor que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que Judas Iscariote estuvo de acuerdo en recibir ese dinero y convino con ellos. Este pasaje tiene un paralelo en Lucas y en Marcos, pero en el único evangelio donde se dice la cantidad de dinero exactamente que fue acordado dar por Jesús es aquí en el libro del Evangelio según San Mateo. Y recordemos por qué, porque Mateo era recaudador de impuestos, y todos estos detalles de las cantidades, de los números, de las cifras, para Mateo era muy importante, y por eso él lo dijo. Y dice que desde entonces Judas buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. No sabemos exactamente qué tipo de moneda fue la que se usó para estas 30 piezas de plata. Podía haber sido un denario, que en este caso, si llega a ser denario, pues era el precio de aproximadamente unos 30 días de trabajo. También podía haber sido un estatero, que en este caso era un poco más, a 4 dracmas cada uno, que esto en este caso sería como el salario de unos 200 días de trabajo aproximadamente. Y así fue como se gestó este plan de entregar a Jesús por parte de Satanás, incentivado por Satanás para humillar a nuestro Señor, usando a su discípulo Judas Iscariote y a estos perversos
malvados sacerdotes que le pusieron este precio ridículo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto simboliza lo que es cambiar lo espiritual por lo material. Cuando comparamos lo espiritual con cualquier cosa material que existe, pues no hay comparación. Cualquier precio que le hubieran puesto igual hubiera sido algo ridículo, porque ¿cuánto puede valer la vida de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, aunque lo vemos como algo muy lejano, muchas veces no solo le ponemos precio a las cosas celestiales, muchas veces cambiamos el llamado de Dios por una oferta de trabajo tentadora, o cambiamos las cosas que Dios quiere hacer con nosotros por placeres y cosas temporales de esta vida, y sin querer estamos poniéndole precio también nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con este tema del dinero y del amor al dinero, porque puede ser una puerta por la cual Satanás entre a nuestra vida de la misma manera que lo hizo con Judas Iscariote. Si tú has estado escuchando esta palabra y el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón que tal vez hay algo que has hecho o que estás pensando hacer que no viene de parte de Dios, que viene de parte de Satanás, pero solamente es una posibilidad para tú obtener un beneficio económico, yo te invito a que ores conmigo. Quiero orar por ti en esta hora para que el Señor te fortalezca y te ayude a cerrar esa puerta, a no estar buscando provecho económico en todo lo que hayas, porque puede ser una trampa y sin quererlo puedes estarle poniendo precio a algo que Dios te ha regalado, a una bendición espiritual que no tiene valor calculable en cosas materiales de esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos has enseñado lo peligroso que es el amor al dinero y cómo puede ser una puerta de entrada de Satanás a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque todos nosotros tenemos problemas en algún área de nuestra vida y muchas veces se relaciona con el dinero, Padre Santo. Perdónanos por toda cosa mala que hayamos hecho, Señor, solamente pensando en un beneficio económico, y que tal vez hemos cambiado una bendición espiritual por alguna cosa material, como hizo Judas Iscariote. Yo te pido en esta hora, Señor, por la persona que me escucha, Señor, tal vez está pasando por un momento difícil en su vida, tal vez hay una invitación, hay una prueba, Señor, hay algo, Señor, que el enemigo ha puesto para entrar en su corazón y para ponerle precio a las cosas espirituales en su vida, para que cambie lo espiritual por cosas materiales, por dinero. Yo te pido que tú le fortalezcas y le ayudes a cerrar esa puerta y a decir que no al diablo, Señor, para que no tome ventaja a Satanás en su corazón y en su vida, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécenos, Señor, en esa área, que todo el tiempo sepamos que tenemos que estar luchando contra esas cosas, Señor, para que no veamos en todas las cosas una oportunidad material, sino que busquemos primeramente las cosas espirituales, Señor, y entonces las materiales también serán añadidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya sido de edificación, de bendición para tu vida y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para continuar estudiando este capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Chao.